Lo dijo en la primera hora. Seguimos en la primera hora, 7 de la mañana con 45 minutos, a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Retomemos los temas legislativos. Yo decía ayer, un video de 7 minutos que se viralizó, donde el presidente de la Asamblea Nacional exponía la situación en la que recibió la legislatura y hablaba de problemas administrativos, financieros, de relaciones interinstitucionales, pasivos laborales, legislación, fiscalización, etcétera. Y hubo un capítulo en donde habló de fiscalización, que lo comenté hace minutos, en donde señalaba que su periodo inicia con 6 procesos de juicio político que están pendientes. Esos 6 procesos tienen una particularidad. Ninguno de los interpelantes, si lo revisamos hace minutos, ninguno de los interpelantes logró la reelección o se convirtió nuevamente en asambleísta. Tenemos al Consejo Nacional Electoral, que lo decía hace minutos, propuesto por Joel Abad y Mario Ruiz, ya no son legisladores. Al ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, propuesto por Ricardo Vanegas, ya no es asambleísta. Al ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, propuesto por Jorge Avedravo, que ya no es asambleísta. Por José Chimbo, también al ministro de Transporte y Obras Públicas. José Chimbo ya no es legislador. Al ministro de Inclusión Económica y Social, propuesto por Mario Ruiz, ya no es asambleísta. Y a los vocales del Consejo de la Judicatura, propuesto por Luis Almeida y Adolfo Santos, que ya no son legisladores. Pero Henry Clough decía que primero hay que evacuar estos 6, hay que tomar una decisión en la Asamblea, para luego entrar con los 3 que ya se presentaron y que están en proceso de calificación en el CAL. La Unidad de Técnica Legislativa está elaborando el informe de cumplimiento de los requisitos constitucionales. El CAL no analiza el fondo de las acusaciones, por si acaso. El CAL analiza el cumplimiento de requisitos constitucionales. El fondo se analiza en la Comisión de Fiscalización y luego en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero entremos en materia con un conocedor. El doctor Paulo César Gaibor está con nosotros. Él es especialista en materia legislativa. Doctor, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Fabricio? Un gusto a la audiencia de A Primera Hora. ¿Qué tal, Belkis? Siempre un gusto poder compartir. 2 especialistas en la comunicación parlamentaria, y me atrevo yo a decir, porque es un periodismo que se ha especializado en este tema y lo conoce a profundidad y lo discute siempre para orientar la opinión ciudadana. Gracias, doctor. Por eso mismo acudimos a usted, que usted sí es el especialista. Nosotros aprenderemos y nos nutrimos de los criterios de ustedes como especialistas. A ver, ¿qué significa cuando el presidente de la Asamblea dice ayer que tiene 6 juicios políticos que estaban en marcha, que recibió de la administración anterior, que tiene 3 más que fueron solicitados en esta administración, pero dice, estos 3 tienen que esperar que primero se resuelva estos 6? Expliquémosle a la audiencia, por favor, doctor. En efecto, la legislación establece que para usted poder tramitar un juicio político, necesita evacuar aquel que esté en primer lugar en la Comisión de Fiscalización. Esto lógicamente hace que exista un orden cronológico entre los procesos que se han presentado antes de poder iniciar el siguiente. Esto lo establece nuestra legislación en los artículos referentes al procesamiento de juicio político, acumulación de juicios políticos, etcétera. Recordemos que en un periodo normal es posible estar en la tramitación de un juicio político mientras se presenta otro o mientras se presentan varios simultáneamente. ¿Qué es lo que se hace? Se atiende cronológicamente al orden de presentación y la legislación estipula que el Pleno solo puede tramitar un juicio político a la vez. Ahora, en la complejidad de un proceso de transición, hay que entender que tanto las comisiones especializadas permanentes como la Comisión de Fiscalización atienden a la continuidad de los trámites. Es decir, efectivamente tenemos que ver cuáles son los procesos que tanto en una comisión legislativa como en la Comisión de Fiscalización quedan pendientes para poderlos tramitar. Y esto exige también un análisis de las condiciones legales en las que estamos en uno y en otro caso. Le pongo un ejemplo. En una comisión, por ejemplo, de Justicia y Estructura del Estado, puede existir procesos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que daten, pongámosle una fecha, desde el 2019. La comisión recibe los procesos, analiza cuáles tiene pendientes y descubre, por ejemplo, que la reforma a la Función Legislativa se realizó en el 2020. Esto dejaría al proyecto del 2019 sin una base de cumplimiento legal. Lo mismo sucede en la Comisión de Fiscalización. Hay que recibir los procesos que se encontraban en marcha y analizar su viabilidad legal. Y en efecto, la Asamblea Nacional debe tomar una resolución o un camino frente a esto, por una particularidad. Los juicios políticos necesitan, como parte de su tratamiento político, tener un
los solicitantes y los interpelantes en el pleno. Correcto, hacia allá iba mi pregunta, Pablo César. Considerando que debe cumplirse este orden de prelación, es decir, de trámite conforme han ido llegando y han sido calificados para el trámite correspondiente, y considerando que debido a la transición se debe analizar la viabilidad legal para continuar con este tratamiento, ¿qué debe ocurrir puntualmente con aquellos juicios políticos que a la fecha ya no tienen interpelantes? Es decir, ya no tienen a los asambleístas que en su momento impulsaron estos procesos. Recordemos que en la Comisión de Fiscalización y en la Asamblea en general las decisiones se toman con base jurídica, pero también requieren una orientación política. Es decir, ¿qué es lo que sucede en el caso de que no haya solicitantes o interpelantes? Hay las condiciones y los acuerdos políticos para determinar la continuidad. Pese a esta falta, se va a necesitar quien asuma el papel de solicitante e interpelante. Esto requerirá seguramente que exista también un acuerdo político y que se lo haga a través de una resolución que determine una continuidad, aunque no hayan solicitantes e interpelantes, y que no esté cierto si es que haya personas dentro de la Asamblea Nacional o dentro de la Comisión de Fiscalización que estén dispuestos a asumir este papel. Es decir, entre un proceso y otro, si es que se determina la continuidad, va a ser necesario determinar quién va a suplir el papel de los solicitantes y quién va a suplir el papel de los interpelantes. Esto exige un nivel de acuerdo de procesamiento político y, sin duda, también que la Asamblea, la Comisión de Fiscalización y posiblemente el Pleno en última instancia sean quienes resuelvan si procede o no su continuidad. Es decir, es un requisito político, es un requisito del proceso legal contar con interpelantes o solicitantes. ¿Puede el Pleno de la Asamblea Nacional decidir suplir este papel con otros asambleístas que se encuentren en funciones? Puede hacerlo y puede resolver. En todo caso, median ambas cosas. El análisis legal de la continuidad, que debe tomar una resolución la Comisión de Fiscalización, que debe ser avalada por el Pleno de la Asamblea Nacional, y lógicamente que existan asambleístas dispuestos a retomar este papel. Es decir, nada más para tener claro este punto, el hecho de que no existan en algunos casos los interpelantes originales no quiere decir que ese proceso de juicio político puntual queda sin efecto. No necesariamente, porque podría determinarse la continuidad y establecer a alguien que tome el papel de los solicitantes y los interpelantes. De hecho, si me permite, doctor, de hecho, a propósito de lo que usted acaba de decir frente a la pregunta de Belkis, yo recuerdo que en 2021, si mal no recuerdo, el juicio político contra el exministro de Energía, René Ortiz, había sido impulsado por dos legisladores, por Denise Marín y por Mercedes Serrano del Partido Social Cristiano. Cambia la Asamblea Nacional y ellos ya no volvieron a ser legisladores, y lo que hizo el Pleno, porque no fue la Comisión de Fiscalización, sino el Pleno, fue resolver designar a dos nuevos interpelantes y asumieron la interpelación Salvador Quispe y Luis Almeida. Digamos que ese antecedente es el más reciente, doctor. Exactamente, es decir, existe un precedente de la decisión política que puede tomar el Pleno de la Asamblea Nacional. Recordemos que en caso de los procesos de la Comisión de Fiscalización, la decisión de archivo o la decisión de enjuiciamiento político siempre son resueltas en última instancia por la Asamblea Nacional. Esto formó parte de las reformas del 2020. Es decir, el Pleno, como máximo órgano, podría designar interpelantes para continuar con los procesos de juicio político. Esto, al igual que las iniciativas legislativas, al igual que otras que sucede con otros procesos, depende que haya una suerte de impulso procesal. Es decir, que haya el interés político en la continuidad de los juicios, que se determine su relevancia, su pertinencia, y que, lógicamente, existan asambleístas dispuestos a asumir este papel. Yo dudo mucho que, aunque el Pleno se reúna y determinase la continuidad y escogiese por mayoría a dos solicitantes, no va a hacerlo si es que no hay asambleístas que estén dispuestos a tomar ese papel. Depende también de un nivel de acuerdo político. Ya, pero entonces, eso querría decir que si hay un acuerdo político, la Asamblea podría, ante la ausencia de interpelante, simplemente archivar. Es decir, claro, la Comisión de Fiscalización sería quien tome esa instancia. Lógicamente, en todo proceso en que la Comisión de Fiscalización determina un archivo de los procesos, es el Pleno de la Asamblea Nacional en que última instancia lo ratifica. Se debe analizar la posibilidad de continuidad legal de los procesos. Esto es necesario a nivel de todas las acciones que se toman en el legislativo. Como lo decía, en una comisión de fiscalización mal se hace continuando con el proceso de una norma que ya fue reformada. Mal se hace continuando con un proceso legislativo que ya no cumple con los requisitos legales, como puede ser en este caso para los procesos de fiscalización. Hay un nivel de continuidad
que debe realizarse en los procesos legislativos y de fiscalización, pero este nivel de continuidad, este nivel de procesamiento, lógicamente depende de que existe el impulso político adecuado y depende de que se cumplan las condiciones legales que lo hacen posible. ¿O alguna instancia puede determinar un cambio, digamos, en el orden de tratamiento de los juicios políticos? En esto la ley es clara, es decir, se determina que se traten por orden cronológico. También, como mencionaba Fabricio, existe un precedente del Pleno como máximo órgano de decisión que podría determinar el tratamiento priorizado de un juicio, pero esto requeriría, lógicamente, el acuerdo mayoritario de la Asamblea Nacional y requeriría una circunstancia que lo justifique. Si no, en primera instancia, tratando las cosas formalmente y adecuado a derecho, debe respetarse un orden cronológico, siempre y cuando, lógicamente, este orden cronológico sea posible, sea factible, cumpla requisitos legales. El hecho de poder seguir impulsando juicios políticos que no tienen interpelantes, sin duda, es un antecedente que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuánto tiempo más o menos toma? Vamos a suponer, vamos a imaginarnos que efectivamente comienza el trámite de un proceso político de estos que están pendientes. ¿Cuánto tiempo demanda todo el procedimiento para que, terminado ese procedimiento, se comience a tramitar otro juicio político? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque primero queda claro que no se puede hacer los juicios políticos en simultáneo, sino que hay que irlos evacuando uno por uno y de manera cronológica. Y la semana anterior, en una declaración en un medio, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfe, había calculado que el posible juicio político a la fiscal podría tomar al menos unos 14 meses, y esto fue materia de críticas por quienes están impulsando esa intervención contra la fiscal. ¿Cuánto más o menos podría tomar de tiempo todo el proceso para que se comience uno nuevo, doctor? Pero esto en el supuesto y no consentido caso de que haya las condiciones viales, exacto, las condiciones legales para poder establecer normales. Un proceso. Digamos que hay las condiciones legales, que se resuelve esto y comienza el proceso. Vamos a imaginarnos en condiciones normales cuánto tiempo demanda, doctor, más o menos. En las condiciones legales en las que nos encontramos para los procesos que están pendientes, estaría en la fase pendiente de comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, lo cual el informe de difusión, la convocatoria al orden del día, la posibilidad de derecho a la defensa y la censura de institución. Calculemos que la posibilidad de notificación a la autoridad correspondiente toma aproximadamente unos 15 días y tomaría aproximadamente un mes la resolución, números gruesos, de los procesos que estén pendientes en las fases que estén pendientes de completar. Esto asumiendo que ya existió la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional y que se cuenta con los interpelantes necesarios. La fase que más suele tomar tiempo es la fase previa de calificación, que ya estaría en manos de la comisión, y la fase en la que hay que notificar a la autoridad y conferirle 15 días aproximadamente para que pueda presentar sus pruebas de cargo y de descargo. Pongamos un mes aproximadamente, 15 días para cada uno de los procesos que estén pendientes. Un mes. En esta fase, ¿no? Ya, y un mes. En la fase de la comisión. Dentro de la comisión de fiscalización. No dentro de la comisión de fiscalización, en la fase de una vez que ya está en la comisión de fiscalización, se necesitan al menos 15 días, que es el plazo más fuerte para poder lograr la notificación de una autoridad. Ya, y de ahí al pleno. Y de ahí, lógicamente, existe la fase de comparecencias ante la comisión de fiscalización y un plazo también para la actuación de pruebas de cargo y de descargo, que es de 5 días aproximadamente, más los plazos de convocatoria. Pero entonces, en términos globales, ¿cuánto toma un juicio político? En términos globales, depende de la fase en la que se encuentre. No es lo mismo un juicio político que está en la primera fase de presentación de la solicitud, calificación, que aquellos que ya se encuentran en la fase de fiscalización y control político. Los que ya se encuentran en la fase de fiscalización político requieren atravesar por la fase de notificación a la autoridad, de calificación y la fase de actuación de pruebas, que toma aproximadamente unos 15 días igual. Desde el inicio del trámite como tal hasta que aterrice en el pleno y el pleno decida, estamos hablando de un promedio de que de 2 meses más o menos. De mes y medio a 2 meses le calculo, ¿verdad? Así es. Entonces, no es descabellado cuando el presidente de la Asamblea hace este cálculo, si es que tomamos en cuenta, imaginándonos que los 6 procesos de juicio político, vamos a suponer que se retoman
y de ahí comienzan los otros 3 que están por calificarse. Entonces, no es descabellado pensar que todo esto podría tomar 14 meses. No es descabellado pensarlo, pero tenemos procesos políticos que ya dependerán del procesamiento al interior de la comisión. Es decir, si es que nosotros analizamos que el proceso político va a tomar 6 procesos políticos previamente y el Pleno de la Asamblea Nacional ni la Comisión de Fiscalización toman ninguna decisión en contrario, es aproximadamente lo que podría tomar, con cada uno de los 6 procesos cumpliendo cada una de las etapas. Esto lógicamente varía según la prioridad que se pueda asignar ya en base a criterios políticos y según exista o no la factibilidad para tramitar los juicios políticos que están. Si es que no existen los solicitantes, lógicamente tenemos un requisito básico que no se estaría cumpliendo y que daría la posibilidad al trámite de los juicios subsiguientes que vayan cumpliendo los requisitos. Ahora, hay una cosa que también se está planteando y han planteado con dureza aquellos que defienden la necesidad de llevar a la fiscal general del Estado a juicio político, y es que supuestamente no se quiere calificar el trámite del juicio político. ¿El CAL puede bajarse el pedido? Es decir, ¿puede no calificar el pedido de juicio político, doctor? Los juicios políticos tienen 3 instancias de tratamiento, que son la de calificación, la de sustanciación y la de resolución. La de calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa, que se realiza en base a un informe de cumplimientos de requisitos que realiza la Unidad Técnica Legislativa, la de sustanciación que se realiza en la Comisión de Fiscalización y la que se realiza en el Pleno de la Asamblea Nacional, que es la que toma la resolución sobre el cumplimiento o no de los requisitos que hacen posible la censura y destitución. La fase de calificación es una fase de verificación de requisitos, es decir, verificadas las solemnidades que requiere un juicio político, el número de firmas, el incumplimiento a una autoridad en funciones, o que se encuentre en el periodo de 1 año después de haber culminado en funciones, que se enuncien el incumplimiento a las normas constitucionales y legales que rigen el papel de una determinada autoridad. El CAL tiene que realizar el proceso de calificación. Es un solo proceso de verificación de requisitos que no entra al análisis de las cuestiones de forma. Claro, lógicamente, siempre y cuando se hayan cumplido con criterios de pertinencia legal la presentación de todos los requisitos. Esta calificación en el CAL se da sobre la base del informe que debe preparar la Unidad de Técnica Legislativa. Así es, pero el informe que prepara la Unidad de Técnica Legislativa no es vinculante. Es decir, pueden no coincidir los criterios de valoración jurídica que realice la Unidad de Técnica Legislativa con aquellos que realice el Consejo de Administración Legislativa, porque son instancias de verificación. Es decir, la Unidad Técnica Legislativa verifica que existan 35 firmas. Debería coincidir con la valoración del CAL, por supuesto, pero el informe es no vinculante. Es decir, en última instancia, el Consejo de Administración Legislativa toma una decisión, pero esta decisión está basada en la verificación y cumplimiento de requisitos, nada más. Es decir, el CAL no puede hacer una valoración sobre el fondo de las cuestiones que se están presentando. Eso le iba a decir, el CAL verifica requisitos, pero no es que puede establecer y decir la acusación contra la fiscal del Estado por incumplimiento de funciones o por el supuesto plagio, no. Es improcedente. Claro, son improcedentes. Eso no hace el CAL. Eso no puede realizar el Consejo de Administración Legislativa. Lógicamente, la valoración de requisitos legales también nos pone en un marco. Es decir, la Constitución nos permite realizar el enjuiciamiento político a aquellas autoridades que están en el artículo 131 de la Constitución y 1 año después. Si suponiendo alguna autoridad no estuviese en este periodo y estuviese en funciones 1 año y 1 mes, no cumpliría los requisitos y el CAL tendría lógicamente que señalarlo y que decirlo. El requisito base legal, incumplimiento de las funciones determinadas en la Constitución y la ley, que da un margen para poder realizar la acusación a la Fiscal General del Estado o cualquier otra autoridad a la que se aluda a incumplimiento de funciones. Pero esto, lógicamente, depende ya del criterio que se realice en la Comisión de Fiscalización. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, es presentar un juicio a la Fiscal General del Estado por incumplimiento de normas electorales. Me explico, lo que quiero decir es, la acusación debe estar en el marco de lo que determina la ley para cada autoridad, y eso es parte del proceso de verificación de requisitos. Reiterando lo que les contaba, hay una instancia de calificación, otra de sustanciación y otra de resolución. La instancia de calificación se remite a la verificación del cumplimiento de requisitos que son sustanciales. A mí me queda clara su explicación, porque con eso no veo yo argumento, a no ser que no hayan adjuntado las 35 firmas de respaldo o no cumplan con los requisitos constitucionales. No veo forma, como se está pretendiendo promocionar,
de que el CAL se quiere bajar el juicio político a la fiscal, doctor. Así es, o que no se enmarque dentro del cumplimiento de las funciones que la Constitución y la ley establecen para la Fiscalía General del Estado. Si es que se cumplen todos estos requisitos, el CAL debe realizar una resolución que verifique el cumplimiento y lo remite a la Comisión de Fiscalización, que es la instancia que sustancia, recoge las pruebas, recibe las comparecencias de cargo y descargo, tanto de los solicitantes como de la autoridad interpelada, y somete su resolución a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Hay que decir también, igual para conocimiento general, que la Comisión de Fiscalización, su resolución debe ser confirmada por el Pleno de la Asamblea Nacional en caso de que sea una resolución de archivo. Es decir, en las tres fases que tenemos, el Consejo de Administración Legislativa, que se apoya en el informe de la Unidad Técnica Legislativa, en la Comisión de Fiscalización y en el Pleno de la Asamblea Nacional, el CAL, contando con los elementos de presentación de requisitos, no tiene un elemento para ahí frenar un procesamiento de juicio político. La Comisión de Fiscalización, aunque existiera un acuerdo, tomar la resolución de archivo, depende en última instancia de la instancia de resolución, que es el Pleno de la Asamblea Nacional. Y ahí sí, en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde la ley pide resolver en base a las pruebas de cargo y de descargo, es donde se toma la decisión de última instancia de resolución de censura o no de una autoridad a la que se le haya sometido a proceso de enjuiciamiento político. El Consejo de Administración Legislativa, como tal, una vez verificados los requisitos, no es una instancia que puede frenar o que puede determinar la no procedencia de un juicio político. Me queda claro, doctor. Le quiero agradecer por estos minutos para entender el trámite de los juicios políticos y que la audiencia también tenga claridad sobre esto. Al final, sobre los 6 que están allí pendientes, que quedaron esperando del periodo anterior y que no tienen interpelantes, habrá que esperar una decisión que sí, debe ser jurídica, pero que, y esto es muy usual, estará atada a una discusión de carácter político. Muy amable, doctor. Un abrazo. Así es. Muchas gracias, Fabricio. Recordar siempre que las decisiones de la Asamblea Nacional son tanto jurídicas como políticas, pero el peor error político que se puede cometer en la Asamblea es no actuar en base a derecho. Muchas gracias, Fabricio. Tal cual. Betis por su espacio. Muy gentil. Gracias a Pablo César Gaibor, especialista legislativo aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.